En la oscuridad, alguien tosió. Who was it? El silencio reinó. Who? Una luz violeta tuene saltó a la existencia. El cuerno de Twilight Sparkle apenas iluminaba la habitación sin ventanas estrechas y las 6 ponis dentro. Un mundo de morados oscuros y negros manchados de tinta se reveló, colores distorsionados por el aura monocroma de la implementación mágica, sombras agrupadas en las esquinas que acechaban más allá del alcance de los hechizos del unicornio. Rainbow Dash veía como Twilight miraba a cada una de sus amigas. Ninguna habló. Siluetas bailaban en los muros mientras el unicornio movía su cabeza. Pinkie Pie se aturcó cerca de la puerta de barrotes, con los ojos muy abiertos y sin comprender mientras miraba afuera a una distancia incierta. La repostera se contrajo ligeramente, apretando la bolsa de harina que agarró con tanta fuerza contra su pecho. En la única cama del cuarto, Rarity yacía junto a Applejack, con la cabeza enterrada en el hombro de la agricultora. La modista sacudió mientras sollozaba en silencio. Dash no sabía si la angustia del unicornio fue causada por la situación o por su higiene. La habitación olía a cuerpos sucios, y la melena de Rarity, como todas las demás, estaba enredada, anudada y llena de suciedad. Applejack, por su parte, simplemente miraba estoicamente a Twilight cuando ella la miraba, y luego sus ojos estaban puestos en Dash y Fluttershy. Los dos estaban encerrados en un abrazo, que era el único consuelo que tenían en la habitación. El pony del clima encontró su voz cuando el otro Pegaso empezó a temblar. What does it matter? La frente de Twilight Sparkle se frunció. Get serious, Dash. It's better for 5 of us to get through this than none of us. Coughing is the only warning we get. El susurro de Fluttershy se escuchó bastante bien en el espacio cerrado. Couldn't we, wait and see? It could just be dust or a cold. Please? I really wish that we could risk it, Fluttershy. Dijo Twilight mientras su voz se desvanecía ligeramente. But there's no going back once it reaches the final stage. You saw what happened out there. Do you really want that in here? Applejack suspiró y tomó la palabra. She's right, Sugar Cube. It's not contagious until the end. We got a choice to make. 1 death or 6. Rainbow Dash apretó los dientes. Isn't there anything that can be done? Can't your magic cure it? Stop it? Slow it down? Hizo una pausa y luego añadió en un susurro ronco. Anything? El unicornio negó con la cabeza. Even the princess can't cure it. She can only contain outbreaks that do happen. Every carrier has to die. That's the only way the rest of us can be safe. The only way the rest of Equestria can be safe. You know that, Dash. Time matters here. Now why are you stalling? El pony del clima abrió la boca, pero ninguna palabra salió. La voz de Fluttershy, repentinamente confidente, llenó el vacío. I coughed. It was me. Rainbow Dash miró a las otras ponis con sus ojos abiertos en terror. La yegua de melena rosa se volvió hacia ella y habló. It's okay. It'll be okay. I couldn't live with myself if any of you died, and I could have prevented it. It's better this way. Dash sacudió la cabeza lentamente y susurró un solo. Oh. La voz de Applejack era sombría. Her mind's made up. It's a tough choice, but Fluttershy's got the strength of an ox on the inside. How is she? El Pegaso se fue apagando. Twilight Sparkle suspiró y se dejó caer en el suelo. We don't have any weapons, and I'm not trained in combat magic. Even if I were, it can't be me. It has to be you, Dash. What? Why me? El unicornio miró hacia el otro lado. I know you well enough to realize that you'd never just stand by and let one of us lay a hoof on your filly friend. Maybe intellectually you'd know that it's necessary, but your emotions would get the better of you. Ask yourself, if it has to be any of us, would you really want any pony but yourself to... Rainbow Dash se puso los cascos. You're right. La voz de la yegua estaba hueca. Ella dio un paso lejos de la otra Pegaso. Applejack habló. Fluttershy, sit up and put your head against the wall. It'll be a might... La yegua se tragó las lágrimas. Quicker. I'm so sorry, Rainbow Dash. I wish it could be any other way. Dijo Twilight. El Pegaso de arcoiris miró sobre su hombro para ver los ojos de la yegua que amaba. Fluttershy había seguido el consejo de la pony de tierra. Se miraron el uno al otro en silencio por un momento. Eventualmente, Dash encontró palabras. I'm sorry. I love you, I'm sorry. El otro Pegaso respondió con una voz temblorosa. I love you too.
and I forgive you. It's better this way. Just make sure somebody takes care of the animals when this is all over. When everything's back to normal. Rainbow Dash susurró. I promise. Ella apuntó con cuidado. Un golpe. Sería rápido. Es lo más que merecía Fluttershy, al menos. Cuando estaba segura que iba a conectar, con visión o sin visión, ella habló. Cut the light, Twilight. No pony should have to see this. El brillo del cuerno desapareció. Años de correr y patear nubes habían perfeccionado los músculos de Dash. Ella se irguió sobre sus patas delanteras. Reunió todas sus fuerzas y pateó. El golpe conectó, y un ruido sordo fue acompañado por la sensación de gotas cálidas salpicando sobre su flanco. Fue seguido por un gemido agudo del pony agónico tras ella. Rainbow Dash reaccionó al continuo sufrimiento de Fluttershy sin un pensamiento. Se irguió de nuevo y pateó repetidas veces, agregando cada vez más fuerza con cada patada. En su cuarta patada, el lamento de la otra yegua se detuvo con un crujido repugnante. Las pezuñas del pony del clima cayeron al suelo, con los ojos muy abiertos y el corazón le latía casi fuera de su pecho. Sus espolones estaban empapados de sangre pegajosa. Podía sentir que empezaban a coagularse. Se preguntó, a pesar de que si el desastre se quedaría, si su crin llevaría siempre el residuo de su acción. Lloró en silencio para sí misma. En la oscuridad, alguien tosió.